Algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Estamos, como les decía, casi a la mitad de la Cuaresma. Todavía no, pero ya vamos. Vemos que en este periodo el Señor nos invita, sobre todo, a caminar más cerca de Él. Y hemos ido aprendiendo qué significa eso. Pero a veces se nos puede olvidar de qué se trata, dónde buscarlo a Él. Este domingo podríamos llamarlo el domingo de los ejemplos. Las lecturas nos presentan varios ejemplos para que aprendamos cómo tenemos que buscar a Dios en este camino de Cuaresma y en nuestra vida, cómo descubrirlo. En la primera lectura del libro del Éxodo tenemos ese momento magnífico e importante que prepara la Pascua. Sin este momento, la Pascua no se hubiera dado. Dios se le aparece a Moisés y le dice: he oído los gritos de mi pueblo. Ese pueblo que ha estado por 400 años en Egipto y que parece que no se habían acordado mucho de él. Se comienzan a acordar cuando sienten la opresión de los egipcios. Y entonces comienzan a gritar al Señor. Y el Señor oye esos gritos y se compadece de ellos y tiene un plan. Para ese plan necesita a Moisés, y entonces es cuando se le aparece y le dice a Moisés que lo va a mandar para que sea él el que realice la liberación, que sea su representante ante el faraón. El que va a realizar la liberación realmente es Dios, pero Moisés es el que va a servir de instrumento. Y Moisés pone una serie de objeciones. Entre otras, les dice: bueno, yo voy a ir a decirles que me mandas tú, pero pues, a ver, y si me preguntan cómo te llamas, ¿qué les voy a decir? Y aquí viene la parte más interesante. Dios le dice, le da un nombre misterioso: yo soy. Y los estudiosos han escrito centenares de libros sobre cuál es el significado profundo de este nombre, que tiene realmente mucho misterio y mucha profundidad. Pero fíjense, lo más interesante es esto, que Dios no se contenta solo con decirle yo soy, porque pues a la hora de la hora eso dice mucho y no dice nada.
Después de eso, les dice, diles, yo soy el Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si llega con ustedes alguien y les dice, yo soy Pito Pérez, con mucho gusto señor Pito Pérez, ¿no? Les dicen, es que yo fui el que estuve con esto, con su papá, hice esto y esto y ya. Ah, entonces ya sabemos quién es, ¿no? ¿Qué tipo de persona? Y eso es lo que hace Dios aquí. Moisés le pide el nombre y se lo da, pero a la hora de la hora, ¿cómo van a saber realmente los judíos, el pueblo, quién es Él? Solamente recordando, ¿no? Teniendo presente lo que Él ya ha hecho por ellos. Y por eso Dios le dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de vuestros padres me ha mandado. Allá lo conocemos, ¿no? Entonces aquí tenemos la primera enseñanza. A Dios no se le descubre en teoría. No basta saber su nombre. A Dios se le descubre en las relaciones interpersonales, en la experiencia que se ha tenido de Él. Y entonces, en esta Cuaresma, la primera cosa que Dios nos invita es precisamente a que volvamos a la experiencia de Dios que hemos tenido como pueblo, como iglesia, como pueblo de la alianza, pero luego también a la experiencia personal que nosotros hemos tenido en nuestra familia, en nuestra vida personal. A Dios no se le conoce en teoría, sino en esa interacción. Ese es el primer ejemplo. Es como si Dios les estuviera poniendo un ejemplo para que sepan quién es Él, para que miren. En la segunda lectura de la carta a los Corintios, San Pablo usa otro ejemplo, y en este caso es el ejemplo de los antepasados. Les dice a los primeros cristianos, les dice, miren, aprendan del pasado, en especial de los errores. Les dice, miren, toda la generación que estuvo con Moisés en el desierto vio los milagros de Dios, experimentó la liberación, y sin embargo no aprendieron, murieron en el desierto. En pocas palabras, no basta haber tenido una experiencia de Dios para salvarse en automático, hace falta más. Todo esto sucedió como advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. Es decir, no basta con que Dios venga a nuestras vidas, con que quiera salvarnos, como aparece en el libro del Éxodo antes, si uno realmente no le hace caso, si uno no evita el mal y hace el bien. Pero San Pablo, como digo, les pone un ejemplo. Aprendan de los errores de nuestros antepasados, aprendan de lo que vemos en la Biblia. Por eso leemos las Sagradas Escrituras cada domingo, para aprender por un lado quién es Dios, la primera lectura, y no solamente cómo se llama, sino quién es, quién ha sido para nosotros. Pero también tenemos que aprender de los errores y pecados que vemos a lo largo de la Sagrada Escritura y de la historia de la humanidad y de nuestra propia historia. Y el tercer ejemplo nos lo pone Jesús en el Evangelio. Le llegan una bola de chismosos a decirle, ¿ya viste? Pilatos mató a unos mientras estaban haciendo un sacrificio, ¿no? Es como si lo que ha pasado últimamente, ¿no? Llegan a una iglesia y matan a toda la gente. ¿Cómo es posible? En el fondo de esta noticia claramente uno puede leer el escándalo. ¿Cómo es posible que esté sucediendo esto? Y casi implícito, ¿cómo es que Dios lo permite? ¿No? Pero fíjense que Jesús no se deja meter en la dialéctica de ellos. Les cambia el pastel y les dice, miren, en lugar de estar espantándose y escandalizándose, aprendan la lección para ustedes. No es que ellos eran peores, no es que les pasó como castigo. Realmente
no da una respuesta porque no existe una respuesta de lógica para el mal. El mal lo introdujimos nosotros los seres humanos con el pecado y no existe una lógica. Pero lo que nos dice Jesús, aprovechen. ¿Para qué? Para aprender que tenemos que estar listos y preparados, que nos puede pasar lo mismo, y si no hemos dado frutos, que es lo que dice al final, nos va a dañar a nosotros. Y para aumentar la dosis, él da un ejemplo de su cosecha. ¿O ustedes creen que esos que tuvieron el accidente, es decir, al menos los que fueron matados por Pilatos, sabemos por la historia que era gente que se rebeló, se amotinó, ¿no? Entonces, de alguna manera, vamos a decir, se lo buscaron, pero aún así estaban haciendo una cosa buena cuando los mataron. Jesús les dice, pero además, fíjense estos que murieron por accidente, no tuvieron la culpa. También esos están allí, no hay una explicación lógica, pero nos tiene que servir de ejemplo a nosotros. Entonces tenemos 3 invitaciones a abrir los ojos. La primera lectura. Descubramos al Dios no que conocemos en teoría, del que hemos oído hablar, sino al Dios que ha estado presente en la historia de la salvación y en nuestra historia personal. Reflexionemos, recordemos, para eso sirve la oración. Aprendamos también de los ejemplos y los errores que vemos en la Sagrada Escritura, en la tradición, en nuestra vida, en la vida de la iglesia, de la historia. Tercero, aprendamos también de lo que pasa alrededor de nosotros. En pocas palabras, para un cristiano que realmente toma en serio el camino de la Cuaresma, que es un poco el ejemplo de toda nuestra vida, todo le debe hablar precisamente o de Dios que se revela o de signos para realmente ir caminando por el camino que debemos caminar, aprender del malo y de lo bueno que veremos, de los que nos sirva un poco de signos de los tiempos. ¿Para qué? Y al final de cuentas, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Está al final en esta parábola de Jesús del Evangelio, que al final lo que se nos pide es que demos frutos. El Señor ha plantado una higuera, dice un hombre, tenía una higuera plantada en su viñedo, fue a buscar frutos y no los encontró. La finalidad de un higo es producir higos, ¿no? De una higuera, no es nada más estar allí ocupando lugar. El Señor nos ha puesto en esta tierra con la capacidad y el destino de producir frutos. Si no producimos frutos, ¿y esos frutos qué son? En fin de cuentas, la justicia y la caridad, esos son. Si no producimos esos frutos, no tenemos razón de ser. Entonces, tenemos que aprender precisamente de todo esto para poder producir esos frutos. Como les digo, en primer lugar, no estamos solos. Dios ha estado y está presente en nuestra vida, pero tenemos que aprender a descubrirlo y a reconocerlo. Tenemos que aprender también a evitar los errores. Y sobre todo, tenemos que aprender a leer la historia contemporánea, lo que pasa a nuestro alrededor, como un signo que Dios nos da, precisamente para que no nos olvidemos que estamos aquí para producir frutos de transformación y de amor en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Esta es la invitación precisamente de la Cuaresma. Vamos a seguir haciendo estos ejercicios que el Señor nos invita. Abrir nuestros ojos a la presencia de Dios, aprender de los ejemplos que conocemos y a descubrir en todo lo que pasa a nuestro alrededor invitaciones de Dios, advertencias, a que en lugar de juzgar desde fuera los eventos, descubramos lo que a nosotros nos está diciendo Él a través de ellos.